Continuamos nuestro estudio panorámico del Nuevo Pacto y sean bienvenidos a este tiempo. Hoy vamos a estudiar la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro solamente tiene dos cartas y interesante de que casi nadie de los apóstoles que estuvieron con el Señor escribieron cartas, solamente prácticamente Pedro y el apóstol Juan, los que estuvieron en los años de ministerio con el Señor. Así que vamos a estudiar esta interesante carta del apóstol Pedro, que muchos le han criticado como el pescador de Galilea, que no tiene mucha enseñanza, pero vamos a ver aquí muchas enseñanzas. Y es verdad que cuando Pedro escribe esta carta, ya las cartas de Pablo circulaban, las doctrinas de Pablo circulaban, pero no por eso le va a restar validez a lo que Dios dice a través del apóstol Pedro, y también puntos relevantes que no lo vemos en otras cartas. Así que vamos a estudiar este precioso libro de la primera de Pedro. Desde los inicios de la iglesia se ha presentado a Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, como el autor de estas dos cartas que vamos a estudiar hoy. La primera, y en el segundo estudio la siguiente. Aunque muchos eruditos contemporáneos, como es la costumbre por así decirlo, rebaten siempre la autoría de algunos libros, y Pedro o primera de Pedro no es la excepción, pero sus objeciones carecen de fundamento. La iglesia siempre lo ha reconocido como el escrito del apóstol Pedro, y de hecho el primer versículo, que es muy característico, en donde se da a conocer el autor, lo dice claramente: Pedro, apóstol de Jesucristo, para que no quede ninguna duda sobre ello. Entonces, pero los eruditos contemporáneos niegan que Pedro sea el autor, pero ninguna de sus objeciones realmente tienen validez, tienen peso, tienen fundamento. Número 2. Estas epístolas, las dos epístolas del apóstol Pedro, ¿sí?, son prácticamente el fiel cumplimiento de la comisión que nuestro Señor le encomendó al apóstol Pedro en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32, que lo vamos a leer. Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ahí el Señor le encomendó la misión de que confirme a sus hermanos. ¿A quiénes? A los judíos, a sus hermanos judíos. Entonces, por eso Pedro es llamado el apóstol a la circuncisión, como vemos ahí en Gálatas 2:9, cuando Pablo le dice: ok, nosotros nos vamos a los gentiles, y Pedro se iba a los de la circuncisión, es decir, a los judíos que creían en Cristo Jesús como el Mesías. Entonces, y le escribe, como dice claramente en el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en Gálatas 2:9 el apóstol Pablo dice así, correspondiente cuando tuvo su encuentro con, la única vez que Pablo tuvo su encuentro con el apóstol Pedro. Gálatas 2:9 dice así, perdón, no es 2:9, perdón, estoy en Efesios, sorry. Gálatas 2:9. Sí, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Kefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces ahí está prácticamente lo que cumpliendo Pablo, lo que el Señor le encomendó. Claro, Pablo también salió de Jerusalén y predicó en otros lugares, que vamos a verlo más adelante, con respecto al lugar de donde se escribió esta carta.
En el capítulo 5, versículo 13 de esta primera carta de Pedro, el apóstol Pedro dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Este es Juan Marcos, que fue compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Aquí Pedro está diciendo que él está en Babilonia, pero muchos eruditos contemporáneos creen que el nombre Babilonia que dice aquí Pedro es un simbolismo y que puede referirse a Roma o al poder mundial que estaba en ese tiempo, refiriéndose posiblemente a Apocalipsis, pero yo no creo, porque Apocalipsis todavía no estaba escrito, y en las dos cartas de Pablo no usa nada de simbologías, él es directo. Y además, si nosotros podemos ver el primer versículo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba ubicada Babilonia? Al este del río Éufrates, lo que actualmente es Irak, ¿ok? Y de ahí habla en el primer versículo, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Entonces, si está al este, está yendo lo más cerca, lo más lejos, que es lo más lógico geográficamente hablando. En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Entonces, creemos que la carta fue escrita en Babilonia. Y es interesante ver, si ustedes ven todos estos lugares a los que Pedro les escribe, son lugares en donde el apóstol Pablo no tenía su ministerio. Recordemos que sí, Asia tuvo el apóstol Pablo, es verdad, en Éfeso, pero Asia era una de las provincias grandes y se cree que Pedro ministraba en el norte, donde por ejemplo, Pablo nunca fue para Bitinia ni para el Ponto. Sí tuvo en Galacia, es más, le escribe a los Gálatas, pero Gálatas llega hasta por acá al centro. Entonces, prácticamente Pedro cubrió la zona del norte, lo que actualmente es Turquía. Entonces, vamos a el punto de la ubicación de donde fue escrita esta carta. Pedro escribe esta carta desde Babilonia. Los eruditos contemporáneos creen que Babilonia es un símbolo para aludir al poder mundano que gobernaba en ese tiempo, es decir, Roma. Pero no vemos en Pedro que use simbologías, y las ubicaciones de los destinatarios van de este a oeste de acuerdo con el orden geográfico. ¿Ok? Número 4. La fecha probable de la carta, los eruditos dicen que puede ser entre el año 63 a 62-63 después de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro, recordemos que según la tradición, él muere en Roma, ¿ok? Y puede ser que después de su ministerio en Babilonia se haya dirigido para Roma, ¿ok? Porque una de las oposiciones que los eruditos contemporáneos ya dan es que dice que nunca menciona al apóstol Pablo si él estaba en Roma, exactamente. Entonces, no hay congruencia por ese lado. Entonces, yo personalmente creo que fue escrita en Babilonia y concuerda con las fechas. Número 5. El apóstol Pedro es llamado el apóstol de la esperanza. El apóstol Pablo es llamado el apóstol de la fe. El apóstol Juan es llamado el apóstol del amor. Pedro es el apóstol de la esperanza porque reconforta a los cristianos acerca de la sólida esperanza de la salvación que poseen por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los desafía a reflejar a Cristo ante sus oponentes. Y esa es la importancia de la carta de Pedro. En 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 13, capítulo 1 dice: por tanto, por todo lo que ha mencionado, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Y así también en capítulo 3 y en capítulo 4, 13 dice lo siguiente: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por eso es llamado el apóstol Pedro el apóstol de la esperanza. Ahora, como les dije en la introducción, aquí en Pedro vamos a ver doctrinas. Pero a diferencia de Pablo, ¿cuál era la metodología de Pablo en sus cartas? Pablo a menudo presentaba la doctrina en los primeros capítulos de las cartas y al final daba la exhortación, el llamado a la práctica, a la obediencia. Pero en Pedro vamos a notar una diferencia, con excepción de los primeros 5 versículos del capítulo 1, que Pedro hace una mezcla en que mayormente empieza con una orden y luego va desarrollando, va incorporando la doctrina sobre la marcha de su escrito para fundamentar la orden que está dando. ¿Ok? Esa es la diferencia de Pedro. Es verdad que Pablo trata grandes doctrinas. Es verdad que ya circulaban todas las cartas de Pablo mayormente, pero no por eso resta importancia a lo que Pedro afirma. Es más contundente para nuestra fe cristiana saber que no solo un hombre habla sobre las mismas doctrinas, sino también otro apóstol u otro apóstol, lo cual confirma la unidad de nuestra fe. ¿Ok? Número 7. Pedro trata grandes doctrinas de la Biblia en los primeros 5 versículos, o por decirlo del versículo 2 al 5, hay tremenda cantidad de doctrina en ese corto pasaje. Pedro trata grandes doctrinas de la Biblia en sus primeros versículos. Habla sobre la elección, habla sobre la omnisciencia, habla sobre la santificación, la obediencia, el amor de Cristo, la Trinidad, aquí aparece claramente, elegidos según la presencia de Dios Padre, ahí está, Dios Padre, santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí están los tres, ¿sí? Gracia y paz o sean multiplicadas. También vemos la gracia, vemos la salvación, vemos la revelación, vemos la gloria, vemos la fe, vemos la esperanza. Y, por supuesto, no podía faltar la columna vertebral de nuestra creencia, de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 8. Pero a pesar de eso, el tema central de esta carta del apóstol Pablo es el sufrimiento, que lo vemos prácticamente en cada capítulo de esta carta, donde la palabra prueba aparece 5 veces. Es una de las cartas en donde más se menciona la palabra prueba, ya que en 2 de Corintios también aparece la palabra prueba 5 veces, pero no vamos a comparar 2 de Corintios con la carta del apóstol Pedro, ya que 2 de Corintios solamente consta de 13 capítulos en comparación con Pedro, que solo son 5 capítulos, un poco menos de la mitad. ¿Okay? Pero tal sufrimiento, hermanos queridos, no era por las cosas comunes de la vida, como hoy en día la gente sufre por las cosas comunes de la vida, sufre por la situación política. No, ese sufrimiento no vale para el Señor, ¿ok? Sino por la persecución a que los hermanos estaban experimentando, estaban sufriendo. Pero este sufrimiento, como dice Pedro, debe llevar gloria a Cristo. Donde la palabra gloria o la acción de glorificar a nuestro Señor, escúcheme, aparecen 17 veces en esta pequeña carta. ¡Wow! Es muy interesante eso. Hoy en día nosotros le damos gloria al Señor. ¿Realmente sufrimos por darle gloria al Señor? ¿O sufrimos por los afanes de la vida? Esos sufrimientos no valen para el Señor, como dice Pedro. Número 9.
En esta carta encontramos abundantes citas del antiguo pacto, una cantidad de paralelos con las palabras del Señor mencionadas en los evangelios, como también hay semejanzas entre el lenguaje de esta epístola y los discursos de Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y como siempre le he mencionado, en todos los libros del Nuevo Pacto hay mención de libros del Antiguo Pacto. Según los eruditos, el 75% del Nuevo Pacto es mención del Antiguo Pacto. Número 10. Pedro nos exhorta a ser sobrios, a estar velando, a estar creciendo, a estar preparados, a estar trabajando en el Señor, a estar creciendo en santidad. ¿Y cómo eso es posible? Dice Pedro, por la palabra, por la permanencia en la palabra de Dios, que vive para siempre. Solamente he puesto del 1 al 13 al 2-3, pero todos los 5 capítulos, como le digo, hay exhortaciones a eso. Podemos ver, por ejemplo, versículo 13 de capítulo 1, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Es una orden, imperativo, ceñid, sed, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 2, por ejemplo, también dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, una orden, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que pues en el capítulo 1, los últimos versículos, dice claramente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, nuestro Señor Jesucristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora, ¿cómo somos renacidos? Dice Pedro: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Es el mismo mensaje de toda la Biblia. Tenemos que estar en obediencia al Señor. ¿Ok? Pedro lo repite. Número 11. Algo muy interesante en esta carta de Pedro es que como que Pedro preveía el malentendido que iba a haber con respecto a el apodo que el Señor le puso, y Pedro lo aclara rotundamente. En toda su humildad él reconoce: yo no soy la roca, dice Pedro, yo soy una piedrita, una piedra. Eso es lo que significa la palabra Petros, muy diferente a roca, que es la masa rocosa, ¿ok?, que es Cristo Jesús, ¿ok? Entonces Pedro afirma claramente que el Señor Jesucristo es la roca, es la petra, es la masa rocosa que no tiene fin. No lo es Pedro, sino que Pedro, al igual que cada cristiano, somos una piedra que edifica la iglesia de Cristo Jesús. Es como cada bloque de este edificio somos nosotros. Pero el fundamento donde está este edificio, ¿sí?, es lo que sostiene al edificio, valga la redundancia, y eso es Cristo Jesús. Así que es algo muy importante que usted sepa dónde está ubicado esto, por si acaso alguna vez le preguntan. Primera de Pedro 2, 4, 8. 2, 4, 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahí facilito de aprenderse. ¿Ok? Entonces, eso vemos la humildad de Pedro. Pedro afirma lo que toda la Biblia declara también. Que fuimos salvos ¿para qué? Para ser achineados, para ser engreídos, para divertirnos, para entretenernos. No. Pedro afirma lo que toda la Biblia afirma: que fuimos salvos para servir al Señor, para cumplir la misión o el privilegio que Israel no cumplió.
bendecir a toda la humanidad con el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice versículos 9 y 10 de capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo sacerdotes? ¿Para qué nos hizo una nación santa separada solo para Él? ¿Para qué fuimos adquiridos, comprados por Él con el precio de nuestro Señor Jesucristo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el propósito de la existencia de la iglesia. Ese es el propósito por el cual usted y yo fuimos salvos. ¿Lo estamos haciendo? Número 3. Pedro nos muestra nuevamente la esencia de ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? No es ir a la iglesia, no es leer la Biblia. Todo eso es consecuencia de. ¿Me entiendes? Ser cristiano, en pocas palabras, es imitar a Cristo, seguir el ejemplo. Pedro lo dice: pues para esto fuiste llamados. Nuevamente lo repite, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿estamos haciendo lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en este mundo? ¿Estamos enfocados en hacer la voluntad del Señor o estamos enfocados en que yo me sienta bien, en que esto, que lo otro? Pedro, si usted lee toda la carta de Pedro, hay mucho sufrimiento en los hermanos, pero que sigan enfocados en hacer la voluntad de Dios, el cual no hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, ese es el propósito nuevamente. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Qué significa ser cristiano? Es hacer lo que Cristo hizo. ¿Ok? Número 14. En el capítulo 3 vemos exhortación del apóstol Pedro para las mujeres, ¿no? De que no se vistan con peinados ostentosos ni con tanta joyería encima. Lo que dice, vuestro atavío, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Simplemente vestirse con sencillez, con humildad. Venir al templo no es un desfile de moda, ni de joyería, ni de vestidos costosos, ¿ok? Pero también Pedro exhorta a los maridos. Entonces Pedro exhorta a las mujeres prácticamente a no vestirse vanidosamente, ¿ok? A los hombres exhorta a que den honor a las mujeres, porque si no damos honor a nuestras esposas, escúchame varón, tu oración no pasa más arriba de este techo. ¿Ok? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. Vivid es una orden, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué el Señor no me responde? Pregunta cómo estás tratando a tu esposa. ¿Ok? Número 15. Pero también habla acerca de los dones espirituales, muy brevemente, pero los habla, ¿ok? Lo mismo, ¿para qué son los dones espirituales? En capítulo 4, versículos 10 y 11 dice así: cada uno según el don que ha recibido, si ve, todos hemos recibido dones, ministrelo, sírvalo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, ¿para qué son los dones espirituales? No es para hacer alarde de que yo tengo un don y que tengo poder para tumbar gente o hacer esto o hacer lo otro. No. Claro, Pedro dice que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros dones. ¿Lo estamos usando? ¿Lo estamos poniendo al servicio de la iglesia? Pastor, yo no tengo don. Ojo, aguas. Si no tiene don, entonces no ha nacido de nuevo. Pero también habla acerca de los dones espirituales. Lo mismo que no son para nuestro provecho, sino que son para usarlo con el propósito de glorificar a nuestro Dios y edificar a la iglesia. Siempre es el mismo propósito desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios sea glorificado, que su pueblo sea edificado. Y 16. Pero nos muestra el orden de autoridad dentro de la iglesia. Mire capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La iglesia estaba gobernada por ancianos. La palabra ancianos en griego es presbíteros, que no son de edad avanzada necesariamente, sino que eran líderes espirituales, así como en la nación de Israel. ¿Ok? Y dice, la orden que le da Pedro para los siervos, para los ancianos, es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Iglesia, estar sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Escucharon? Ahí está la promesa. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. Es clara la Biblia. Entonces, vamos al punto 16. Pero nos muestra el orden de autoridad y responsabilidad dentro de la iglesia. Ser anciano es una enorme responsabilidad. Vamos a rendir cuenta al Señor. ¿Ok? Y debe ser ejercida en sumisión y humildad para resistir al diablo, de parte de los ancianos y de parte de la iglesia. Ya vimos también hace un momento que seamos de un mismo sentir. Entonces, ¿cómo venceremos las artimañas del enemigo? Cuando todos seamos de un mismo sentir. ¿Cómo vamos a ser de un mismo sentir? Si ignoramos la palabra de Dios. La importancia de la permanencia en la palabra de Dios. ¿Ok? Y por último, tenemos el bosquejo de este pequeño libro, 17. Esta carta consta de 5 capítulos y solo 105 versículos. Y la podemos bosquejar de la siguiente manera. Recuerde que es un poquito, tiene 3 versículos menos que el libro de Santiago. El libro de Santiago tenía 5 capítulos y 108 versículos, ¿se acuerdan? Y la podemos bosquejar. Bueno, yo la he bosquejado de la siguiente manera. Número 1, introducción y destinatarios. Capítulo 1, versículos 1 y 2. La segunda parte he puesto el sufrimiento y la buena conducta como resultado de la salvación.
Jamás el Señor nos ofreció una vida color de rosa. Jamás. El Señor fue muy claro y honesto. ¿Ok? Ahí del 1.3 al 2.3. Parte 3. Cristo Jesús es la roca de salvación. Nosotros piedras vivas. Hice un paréntesis ahí, porque en los bosquejos que estaba viendo lo incluían dentro de otro, pero digo, no, esto hay que resaltar grandemente, que Jesús es la roca de salvación. Nosotros somos piedras vivas. 4. La esencia de la vida cristiana, seguir el ejemplo de Cristo. Ser cristiano es hacer lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Ok? 5. Vemos el orden en la iglesia hasta la venida de Cristo. ¿Ok? Los ancianos. Necesitamos más ancianos dentro de la iglesia. Necesitamos más líderes espirituales. ¿Sí? El ministerio varonil, no sé si tiene que ver con una profecía, no sé si está en Isaías, que dice que la mujer rodeará al varón. Y algunos han interpretado eso porque ¿quiénes son los que mayormente sirven en las iglesias? Son las mujeres. Así que los varones nos estamos quedando. Número 6. Y por último, la doxología y los saludos finales. ¿Qué es la doxología? La doxología es una expresión de gloria. Doxo es gloria y logía es logo, el estudio de la gloria. Que dice así los versículos 10 y 11 de capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esta vida es insignificante, es un poquito de tiempo esta vida, comparada con la eternidad que vamos a vivir. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ese es el deseo del Señor, el deseo de este siervo. Como siempre, ustedes ven que hago la exhortación, porque es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos llama siempre a glorificar al Señor, ¿no? Que padezcamos, pero no como homicidas o por las cosas del mundo, sino que usted cumpla su propósito por la cual fue salvo. Que si le van a ofender por predicar de Cristo, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Ok? Ese es el propósito de nuestra existencia. Bendecir hasta lo último de la tierra a todas las naciones, llevando el evangelio glorioso de Jesucristo. Y que Dios permita que usted cumpla el propósito de ser pescadores de hombres cada día. Y es la pregunta que tenemos que hacernos cada final de año. ¿Cuántos hombres he pescado para Cristo en este año? Que sean muchos, que su red esté llena para gloria de Dios. Dios me los bendiga abundantemente.